Señora, vimos con Suma Salud cómo seleccionar una chinola. A la hora de comprar chinola, que estamos en tiempo de chinola, usted pueda saber el comportamiento, la forma óptima que debe tener ella. Así es que qué bueno que siempre podamos aprender en el programa. Ahora nos acompaña la licenciada Julia García Hernández. Ella es psicóloga, educadora y consejera de la Clínica Profamilia en Sabana Perdida. Y con ella estaremos hablando acerca del tema de los anticonceptivos, de la planificación y todo lo que tiene que ver con este mundo, que en realidad va a ser de mucha utilidad para tantos jóvenes que están hoy día iniciándose en la actividad sexual. Un gran placer tener en el programa. Un placer, igual, inmensamente agradecida de estar contigo el día de hoy. Qué bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y hablar sobre un tema que es un tema, me parece muy interesante y muy del día. Vemos cómo en la maternidad del país, la gran, o no voy a decir la gran mayoría, pero una gran cantidad de las embarazadas son menores de edad. Que se han iniciado a temprana, 13, 12 años, 11 años a tener relaciones sexuales, que no es correcto, pero bueno, es otro mundo. Pero existe también la opción de que cuando ya una niña o una joven inicia los procesos de relaciones sexuales, de poder planificarse esto, porque claro ya el palo está dado, como decimos vulgarmente. Así es. Entonces nos gustaría que usted nos explicara cuáles son las recomendaciones que tiene Profamilia en lo que se refiere al tema de la planificación de los jóvenes y los adultos también que no quieran tener, que quieran planificarse para tener sus hijos. Claro, escuchándote, realmente es una realidad la que estamos viviendo. Cada día aumenta más el índice de las niñas embarazadas en las maternidades de nuestro país. Realmente, si comenzamos a conversar sobre lo que es la planificación familiar, tenemos que ir a los orígenes. Vamos a ver. Tenemos que analizar desde cuándo iniciamos la planificación familiar. En los últimos 50 años hemos avanzado extraordinariamente. Actualmente, bueno, para el año 69, un 22% de la mujer dominicana solo tenía el acceso o utilizaba anticonceptivo. Ya al día de hoy, 69% de la población de las mujeres pueden utilizar métodos anticonceptivos modernos. Quiere decir que esas niñas de 15 o mujeres de 15 a 49 años en la actualidad están usando anticonceptivos. Para ese tiempo, en los años 60, 69, una mujer tenía un promedio de 6 hijos, de 6.4 hijos. Hoy las mujeres tenemos un promedio de 2.3 hijos. Quiere decir que se ha avanzado en el asunto de la planificación familiar. Que le interrumpa ahí. En el 69, el promedio de hijos que tenía una mujer... O sea, para hace 50 años... Eran 6.4 hijos. 6.4 hijos. Wow. Una mujer promedio tenía 6 hijos. Wow. Y ahora en la actualidad, 50 años más tarde, Profamilia ha sido pionera en los servicios de planificación familiar, en los temas de salud sexual y de salud reproductiva, en los derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto ha sido un empuje para que la mujer pueda tomar decisiones y empoderarse sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Y esas mujeres que hoy están entre 2.3 hijos, pues tienen más oportunidades de ser participativas en espacios sociales, de estar en las universidades, de participar de empresas, de ser empresarias. ¿Por qué? Porque están pensando no solo en cuidar su salud, sino también en dar calidad de vida a sus hijos. Usted habla de que hoy día un 69% de las mujeres dominicanas tienen acceso para temas de la planificación, pero ese 31% que todavía sigue siendo sigue estando ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Falta de educación. Falta de acceso tal vez a tener ¿qué existe? ¿Qué está pasando con esto? Yo diría que es multifactorial. Son diferentes factores lo que intervienen. Como dice, desde el asunto de la educación hasta el acceso a los servicios de salud, qué cuota de responsabilidad está teniendo el Estado o el gobierno para suministrar esos métodos anticonceptivos en los hospitales. Profamilia desde hace años está haciendo un trabajo extraordinario con ayuda de organizaciones internacionales que nos apoyan para que esas jóvenes y mujeres dominicanas puedan tener acceso a esos servicios de salud. Para eso están las clínicas, o sea, tenemos más de 6 clínicas en todo el país que ofrecen este servicio de salud en el área de consejería. Ahí está, bueno, ahí estoy trabajando yo, ofreciéndoles los servicios de salud a las mujeres que asisten al centro, demandando un método anticonceptivo. Vamos a empezar entonces por el inicio.
Para una joven, nos está viendo ahora joven, dice yo quiero planificarme, me inicié en la vida sexual, no quiero salir embarazada, quiero tener una vida sexual responsable. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe empezar este proceso para poder tener acceso a esos anticonceptivos? O a esos mecanismos de preparación. Lo ideal es que esas jóvenes puedan tener información sobre los lugares donde deben acudir en busca de esos métodos anticonceptivos. Profamilia tiene lo que llamamos servicios amigables para jóvenes. En esos servicios recibimos a nuestras jóvenes adolescentes que ya sabes que en ocasiones tienen muchos temores por asistir, porque se sienten muy estigmatizadas, sienten que van a llegar a los lugares, van a ser juzgadas porque ya han iniciado una vida sexual. Y bueno, le damos apertura. Que ellas sientan que tienen derecho a poder recibir estos servicios de salud. Las jóvenes tienen todo el derecho a poder asistir, a poder ser bien atendidas, bien tratadas en espacios de calidad y de calidez. De eso se trata la consejería. ¿Sin importar la edad? Sin importar la edad. Sí, porque muchas veces, bueno, que yo soy menor y entonces lo quiero que ir con mi mamá, pero eso no importa. Sin importar la edad, todas las niñas, niños y adolescentes, todas las jóvenes adolescentes que inician una vida sexual, tienen todo el derecho a poder asistir a los centros de salud y recibir información precisa, clara, científica, apropiada en espacios de calidad y de calidez. Porque no es solamente el tema de la planificación, es un tema también de hablar acerca de la responsabilidad que es tener relaciones sexuales. Exactamente. Sí, porque eso es importante. Mucha gente, bueno, yo quiero la pastilla, pero no es solamente la pastilla o el método, pero también es conocer, ¿verdad? Eso es importante. De eso se trata, es un asunto de educación, de educar. En la medida en que vamos educando, pues las jóvenes pueden tomar decisiones con mucho más responsabilidad. Y pueden saber elegir el método anticonceptivo que quieren utilizar. Sí. No es que una joven va a ir a Profamilia y va a pedir una pastilla o un método y se lo van a dar y te fuiste. No, hay un proceso previo, que eso es lo que tú un poco estás explicando, claro. Exactamente. No es como ir a la farmacia. No es a la farmacia, claro. Ir al colmado y comprar un condón, comprar una pastilla. No, es una bienvenida, es un proceso de entrada a la consejería. La consejería es un espacio donde se le da esa información clara y precisa y ellas pueden tomar esa decisión. La parte de esa consejería, porque yo sé que hay muchos casos. Claro, la decisión deben tomarla de forma libre y voluntaria. Claro. Pero hay muchos casos de jóvenes que, por desgracia, han sido violadas. Sí. Hoy día la violación es pan nuestro de cada día. Y vemos casos de familiares muy cercanos, hasta padres, violando a sus hijas. Sí, se ve a diario. Estas niñas que se acercan de ustedes, seguro que han visto muchos casos, ustedes han visto de todo, este mundo deben haber visto de todo. Además de esa orientación, ¿le dan otro tipo de ayuda psicológica en lo que se refiere a esa situación que han vivido? Sí. Realmente yo digo que el espacio de consejería es maravilloso. Es un espacio que durante años, más de 20 años, yo he trabajado en este espacio y es asombroso ver todos los casos que llegan. Yo digo que es el puente de entrada a todos los servicios de salud de nuestro centro. Las niñas pueden asistir por un método, pero cuando nosotros preguntamos sobre si han vivido situación de violencia, sobre si fueron abusadas en un momento de su niñez, y de repente te dicen, fuimos abusadas por mi papá, mi padrastro, mi tío, mi hermano. Es impactante, pero es la realidad y es lo que están viviendo. Entonces, en ese momento, no es solo lo que sale de nosotros como psicólogos y consejeros, sino también es la historia de vida con la que llega esa chica y cómo podemos identificar no solo un método, sino también ella necesita atención psicológica, tenemos que referirla a terapia, pero además esas chicas que son violadas, esas jóvenes que son abusadas sexualmente o violadas, tenemos también atención para reducir los riesgos a una infección de transmisión sexual o a un VIH, con toda una batería de análisis que se le indica, atención psicológica, atención ginecológica. O sea, es un servicio integral de salud. No es solo vender anticonceptivos. Esa parte es importante, hablar porque la planificación obviamente es vital, pero la planificación solamente vamos a decir, te ayuda a prevenir un embarazo. Pero las enfermedades de transmisión sexual, la planificación no te la va a prevenir. Entonces esa parte es importante, qué bueno que usted la mencionara. Sí, esa parte es sumamente importante en los servicios de consejería. Hay jóvenes que quieren evitar un embarazo, pero desconocen
desconocen la posibilidad del riesgo a que no solo te está protegiendo te está protegiendo de un embarazo, pero no te está protegiendo de una enfermedad de transmisión sexual o de un VIH. Claro. Y por eso el poder sugerirles que utilicen el condón, el preservativo al momento de una relación sexual. Muchas niñas, muchas jóvenes tienen vergüenza o miedo de hablar con sus padres. Sí. El tema de la sexualidad todavía es un mito en la República Dominicana. Sí. Hablarle a sus hijos, nuestros hijos, hablar a nosotros como padres, o los padres hablar a nuestros hijos de la sexualidad, es muy difícil. Sí. Pero si estas jóvenes que nos están viendo ahora quisieran, yo quiero hablar con alguien sobre el tema, pero me da vergüenza hablar con mi mamá, con mi papá, ¿puede ir donde ustedes? Claro que sí. Profamilia tiene espacio abierto, servicios amigables para jóvenes. Nosotros entendemos, y desde mi punto de vista, que existe una barrera moral que le impide a los jóvenes hablar de temas de sexualidad. Sí. Pero cuando buscan lugares precisos, lugares oportunos, donde se recibe una adecuada información, los jóvenes comienzan a identificar que tienen derecho a recibir esta información y hacer de esa información que sea útil para ellos y para su salud. Sí. Vamos a entrar entonces en el tema de la planificación. ¿Cuál es el plan idóneo para estas jóvenes que van? Se hacen estudios, ¿cómo se determina cuál va a ser el plan idóneo para ellos? Porque cada uno es personalizado, supongo. Claro, recuerda que vivimos en un país donde todavía estamos en vía de desarrollo. Sí. Y por lo tanto hay una población vulnerable, hay una población en pobreza crítica. Muchas de esas jóvenes de la comunidad no tienen acceso a servicios de salud o a dinero para asistir a los centros. Sí. ¿Y qué sucede? Que en este momento nosotros lo único que pedimos para poder planificarse las jóvenes es que puedan asistir en un momento preciso de su ciclo menstrual, o en un momento del mes donde ellas no tengan riesgo a un embarazo. Es lo único, porque no podemos exigirle una batería de análisis, una cantidad de análisis, cuando quizá esa joven no tiene el dinero para poder cubrir esto. Y la Organización Mundial de la Salud, instituciones que trabajan con estos temas, dicen que solamente es poder identificar el momento preciso del mes en que esa joven no esté en riesgo de un embarazo para poder planificarla. Ya luego que se define ese tiempo del tema de riesgo, la elección de que, porque hoy día aparecen hay muchos métodos de embarazos, de planificación, que la pastilla tenemos diferentes, conocida hace muchos años, pero hoy día ya hay inyecciones, hay diferentes. La elección de esto ustedes se recomiendan, el paciente o la joven es que te determina. Bueno, en consejería tenemos una gama, una variedad de métodos anticonceptivos que mostramos a nuestras usuarias. Esos métodos ellas pueden tocarlo, palparlo, conocerlo, identificar bien qué es lo que van a utilizar. Dentro de estos métodos tenemos Simplanón, inyección, como mismo lo acabas de mencionar, píldoras anticonceptivas diarias, dispositivo intrauterino DIU. Ellas tienen esa posibilidad de elegir entre uno y otro con el método en que se sientan más cómodas para utilizar. Qué bueno que usted menciona toda esta variedad, todos estos tipos de mecanismos de planificación. Siempre hay mitos con respecto a esto. Siempre. De que, bueno, que engordo, que no lo puedo tomar, que qué sé yo. Entonces, dentro de esa orientación, y hago la pregunta, porque yo quiero que las jóvenes que nos están viendo entiendan todas las posibilidades que hay de poder tener una planificación, de poder cuidarse y saber que va a ser de una manera profesional. Estos mitos, todas estas cosas, ¿son ciertos? Realmente alrededor de los métodos anticonceptivos por año han existido esos mitos que causan mucho temor en las jóvenes o en las mujeres al momento de seleccionar un anticonceptivo. Y uno de los que más le angustia es el aumento de peso. El aumento de peso. Mira que si voy a aumentar mucho, o los cambios en el ciclo menstrual, esos efectos colaterales producto del uso del anticonceptivo no se presentan regularmente con frecuencia. Yo le digo, no por estadísticas establecidas, sino por lo que he trabajado durante mis años de servicio, veo regularmente que las pacientes no están presentando esos cambios significativos en su cuerpo, ni esos efectos colaterales tan frecuentes. E incluso hay muchas que van preocupadas porque entran al internet y comienzan a revisar, y yo le digo, entonces el doctor Google. Yo le digo, es que el caso del internet no es tu caso, cada caso es particular, y el hecho de que tu mamá, tu hermana, tu prima o el internet diga que pasó esto y esto usando el método,
no quiere decir que a ti te va a ocurrir igual. Sí. La única forma de saberlo es darte la oportunidad de usar el método. Sí. Y en la medida, entonces, si te sientes cómoda, puedes continuar, si no, cambiamos a otro. El cambiar de un método a otro, el poder seleccionarlo, no afecta a la salud. Okay. Puede una persona en este mes poder usar un anticonceptivo, no se sintió cómoda con él, cambio a otro. Okay. Hasta que encuentres con el que te sientas bien, te sientas cómoda. Licenciada, usted sabe que hay muchos sectores de nuestro país que se oponen al tema de la educación sexual, sí, incluyendo nuestra querida iglesia, que habla de que no. Y vemos cómo eso ha sido una discusión de muchos años en nuestro país, de que si se inserta en el pensum escolar el tema de la educación sexual en las escuelas, en los colegios. Y eso todavía, por ejemplo, en el día de ayer, en el colegio de mi hija me dice, papi, fueron al colegio y estuvieron hablándonos acerca de sexualidad. Yo me puse muy contento, que ella obviamente, primero me lo comentó y segundo que el colegio entró en eso, pero no todos los colegios ni todas las escuelas hacen eso. Profamilia tiene procesos de charlas educativas en los colegios, en las escuelas. ¿Cuál ha sido su participación en eso? Que esos son lugares y más en las escuelas donde es necesaria mayor orientación con respecto a esto, cuando hemos visto videos de jóvenes teniendo relaciones sexuales en las mismas escuelas y demás. Exactamente. Sí. Yo siento que vivimos en un país de doble moral, en donde utilizamos ciertos recursos, posiciones, para ir en contra de uno y de otra posición. Sí. Entonces, tenemos que irnos a la realidad. Y la realidad es lo que se está viviendo en nuestras comunidades y en nuestras escuelas. Los jóvenes están carentes de información, los jóvenes tienen deseo y hambre de que le lleven información sobre temas de salud. Yo he tenido oportunidad en que he visitado politécnicos y de repente estamos hablando de proyectos de vida, una charla sobre proyectos de vida, pero cuando termino la charla los jóvenes se acercan y me dicen, yo me quiero planificar, o yo, mire, yo quiero ir al ginecólogo. O sea, el joven en sí tiene la necesidad de poder accesar a esos servicios de salud y es un derecho fundamental. Yo pienso que es importante seguir manteniendo esa comunicación con los centros escolares. Profamilia tiene un programa de jóvenes, se llama Programa de Jóvenes Multiplicadores. Capacitamos jóvenes, lo convertimos en multiplicadores de los servicios de salud en temas de salud sexual y reproductiva. Ellos visitan las escuelas, los colegios, tenemos acuerdos. Hay lugares, como dice, que todavía es imposible entrar con temas de planificación o con otros temas, pero sí hay cierta apertura. Se está dando, la apertura se está dando. Lo que pasa es que son temas muy delicados y no es tan fácil entrar y romper con esta barrera moral que existe. Pero tenemos que ponerlo en la posición de los jóvenes. Los jóvenes necesitan esa información y nosotros tenemos que estar abiertos a poder proporcionarle, porque es lo único que nos va a garantizar un futuro saludable, un futuro de jóvenes saludables. ¿Y qué es mejor que con la educación? La educación es la base fundamental de todo. Y una educación integral de la sexualidad es lo que va a afianzar que ese joven pueda ser capaz de tomar la decisión de cuidar su cuerpo y su salud. La parte de estas jóvenes que salieron embarazadas a temprana edad, 13 años, 14 años, y quieren, tal vez por desconocimiento, y bueno, ya yo tuve un hijo, ya bueno, la vida tengo que, voy a tener otro pronto, ir adelante. Pudiera, o sea, es bueno orientar, quiere decirles que esas tienen la posibilidad también de planificarse, no importa que hayan tenido un hijo, es más, ahora con más razón, porque no tener otro tan temprano, claro. De hecho, cuando no han iniciado vida sexual, Profamilia no incita al uso de condón, incita al uso de que inicien vida sexual a temprana edad. Que eso es uno, disculpe, eso es uno de los argumentos de muchos sectores que hablan, bueno, ahora cuando le dan el preservativo, entonces él va a querer utilizarlo. Y no es así. O realmente, ahora cuando le empiecen a hablar de sexualidad, le va a abrir la curiosidad. Señores, la curiosidad está abierta desde el ser humano. Desde el inicio. Claro. O sea, eso, además, señor, la sexualidad es tan normal, es una... Claro que sí. Es normal, o sea, es normal. Es un proceso normal en el ser humano. La sexualidad, fisiológico, conocer tu cuerpo. De repente los mismos padres tienen temor a llevarlo a las consultas de consejería porque los padres dicen, es que temo que si la traigo a planificar, ella decida luego continuar una vida sexual. Y de repente analizamos y decimos, pero aún usted no la planifique. Cuando ella decida iniciar una vida sexual, lo va a hacer. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como somos adultos y podemos tener una visión mucho más macro de esta situación, vamos a acompañarlos,
vamos a acompañarlo en esa toma de decisión. Claro. Y por eso al día de hoy ya las madres acompañan a sus hijas a los servicios de consejería en planificación familiar, los maridos acompañan a sus esposas, quiere decir que hemos avanzado. Esa parte es importante porque muchas veces los padres y eso que hablan, tienen el temor de tener la conversación o de llevarlo, o que en el colegio le hablen de eso, que ahorita ese muchacho se le abre la curiosidad. Pero está estudiado, yo leí mucho, he leído sobre el tema, y yo sé que usted, me gustaría que nos apoyara con eso, de que a mayor información tiene el joven, menos posibilidad tiene de iniciar una relación sexual. ¿Es cierto esto? Es cierto, está comprobado científicamente. En la medida en que educamos, en la medida en que proporcionamos información, la persona se siente ya mucho más preparada para poder tomar una decisión en el tiempo preciso. Claro. Es como ser asertivo al momento de tomar una decisión. Claro. Y eso de a los padres, que muchas veces se sienten incapaces o no tienen el dominio, entienden no tener el dominio para hablar sobre el tema. ¿A los padres también se les puede enseñar a hablar con sus hijos? Claro que sí. No, me refiero porque la realidad es que muchas veces está ese temor. Los padres no sabemos cómo hablar, hasta los términos que vamos a utilizar para hablar. Le ponemos apodo a todo, que la cuquita, que la cosita, o sea, tenemos todo un... Sí, yo incluso le digo a los jóvenes, realmente sus padres no fueron a una escuela de padres ni a una universidad a aprender sexualidad para educar a sus hijos en temas de sexualidad. Han ido aprendiendo en la marcha y han dado lo que tienen, lo que aprendieron. Entonces ya hemos evolucionado, los tiempos están cambiando y pienso que también los padres deben irse educando en relación al tema de sexualidad para poder dar respuesta a sus hijos, porque es mucho mejor dar la respuesta a nosotros como padres, que es mucho mejor darle la respuesta como padres nosotros, a que los niños vayan al internet y busquen informaciones de amigos o informaciones inapropiadas. Claro. ¿Qué mejor posibilidad de tener información que la que viene de los padres? Totalmente. Claro está, yo lo que le pido a los padres que al momento de conversar de temas de sexualidad con sus hijos no utilicemos el dedo acusador, ese dedo acusador de lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Ya no estamos en momento de eso, estamos en momento de apoyar y de educar para que ellos puedan visualizarse hacia el futuro. Esa parte es importante. Tenemos que hacer una pausa, licenciada, pero cuando regresemos, esa parte es importante para de orientación a los padres. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar el tema cuando nos enteramos que nuestros hijos ya están activamente sexuales? Y también quiero que hablemos de los jóvenes, porque hemos hablado de las niñas, pero tenemos que hablar que si Profamilia también trabaja con el tema de los jóvenes, de los varones, lo que se refiere a la planificación y a la orientación. Regresamos ahora, señores, después de la pausa. No se vayan.